Amigos de Reconquista, bienvenidos. Hoy jueves, edición del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Jueves de política, jueves ya en temporada oficial de Adviento. Y como siempre, con lo mejor de la política mexicana, se encuentra con nosotros Miguel Salinas, por cierto, titular del boletín que acabamos de mencionar. No se les olvide suscribirse a su boletín y también compartir su contenido. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, querido Luis? Como siempre, con el gusto de saludarte ahora en jueves, como ya lo hemos hecho las últimas semanas. Y bueno, pues aquí con el gusto, como siempre, de compartir lo más hilarante de nuestra política nacional en México, este mundo irreal que vivimos de este lado de la frontera y que yo sé que a nuestra gente que nos hace favor de vernos, pues siempre le sirve, le informa, le divierte y bueno, pues estamos aquí con mucho gusto. Oye, no, hombre, está más fantasioso que en un mundo de Harry Potter, ¿verdad? Lo que sucede en México, la verdad, a veces no me la creo. Pero bueno, así es. Aunado, por cierto, a las noticias que mucha gente les diga, a mí me vale, pero mucha gente les importa, noticias deportivas. Me imagino que el humor nacional ahorita no está en lo más alto debido al desempeño o la falta de buen desempeño de la selección mexicana. Ahí sí, para que veas, salieron muy tradicionales, como siempre. Ya voy viendo varios mundiales de ellos que acaban en la misma, entonces ahí sí salieron muy trats en ese aspecto. Pero bueno, ¿cómo está el humor en México? No, pues obviamente todo el mundo, los que creen, los que siguen este tipo de cosas, pues sí están bastante decepcionados, sienten que como mano negra, como siempre, ya sabes, ¿no? Siempre se especula que se negocian los partidos. Esto yo creo que es algo que es algo muy común. Nosotros estamos acostumbrados aquí en México, desgraciadamente, como tú lo sabes, todo se arregla en base a la corrupción y el fútbol, pues evidentemente es una de las partes que más se busca que sean como negocio, pues obviamente siempre se ha buscado que se manejen las cosas de una manera que no es tan honesta, ¿no? Y yo creo que es un reflejo de nuestra sociedad y de nuestra política. De hecho, yo hice un video sobre esto, a lo mejor si algún día tienes oportunidad de verlo, que te interese, hice un análisis precisamente comparando tres sociedades con tres deportes que la representan especialmente, y tomé como ejemplo Estados Unidos, México y España. Entonces, a Estados Unidos, yo creo que el deporte que más lo representa como sociedad es el fútbol americano. Sí. Y analicé todo lo que es y lo que hay detrás y cómo yo creo que si tú tienes la oportunidad de verlo, tú que vives allá y que te gusta el fútbol americano, sí, yo creo que a coincidir en mucho lo que señalé, el fútbol soccer en el caso de México y la tauromaquia para España. Entonces, sí, representa el carácter, representa al país y bueno, pues es un análisis como sociológico, si tú quieres, psicológico, y yo creo que nos va a dar, bueno, a la gente que haga favor de verlo, pues le va a lo mejor resultar interesante. No sé, ya lo subí hace unos días, ahí está en nuestro canal. Ahí está, por cierto, hablando de tauromaquia, me acordé, pues tú y yo venimos de una generación un poquito más antigua, somos generación X, de Heriberto el joven Murrieta, que fue una de las primeras entrevistas que hicimos aquí en el canal. Yo no soy experto en tauromaquia ni nada, pero sí me gusta, pues crecí yendo allá a las corridas de toros, de vez en cuando, no era así muy seguido. Obviamente, pues soy de Monterrey, donde surgieron ahí también grandes figuras de la arte taurino, etcétera, etcétera, pero bueno. Eloy Cavazos, obviamente, siendo el más popular. Claro. Pero, y obviamente, como cualquier persona, pues está la Plaza de Toros de ahí México, que nunca he ido, del mundo, pero pues también están las ventas ahí en España, que es la más tradicional, etcétera, etcétera. Y sí, qué interesante. Mándame el video, hombre, pues para verlo y compartirlo allá en el canal. De hecho, hablando de eso, anunció ayer precisamente la administración de la Plaza de Toros México, como efectivamente tú dices, es la más grande del mundo, que no va a haber temporada grande este año, ¿no? Año que empieza ahora pues se supone que empieza a finales de noviembre y se prolonga hasta más o menos febrero. El día del aniversario de la plaza es el 5 de febrero y anunció que no va a haber temporada este año, ¿no? Porque, bueno, pues ya sabes que hay una campaña muy fuerte de parte del gobierno de la Ciudad de México y de Morena, pero ya venía desde el PRD de tratar de acabar con esta fiesta, ¿no? Y además, porque como en el video yo menciono, pues la tauromaquia, que para muchos es un arte, para otros es un deporte, yo lo englobé como un espectáculo, ¿no? Que puede tener deporte y arte, las dos cosas. Es quizá la práctica deportiva más religiosa que hay, en el sentido de que está llena de todo tipo de símbolos, ¿no?
Sí. símbolos religiosos, ¿no? Entonces, obviamente la izquierda, pues aborrece, ¿no? Aborrece. Claro, no, y obviamente está enmascarado bajo una supuesta, ¿cómo se llama? Cuidado y amor a los animales, que obviamente no tienen ni idea de cómo funcionan. El programa obviamente no es de tauromaquia ni hacer una apología de la tauromaquia, si te gusta bien, si no, perfecto, pero si hubiera lo que he batallado, porque he querido entrevistar al Juli, curiosamente, tengo más de un año que no puedo, lo seguimos intentando y todo, pues la figura o el exponente moderno, digamos, más importante o popular, vamos a poner, a lo mejor no es importante, pero digamos el más popular, de este arte, y es muy difícil. No me sorprende porque también le pegan a cada rato, o sea, los periodistas allá en España y todo, pero bueno, si podemos, lo vamos a tener aquí al Julián López el Juli algún día, Ojalá. si Dios nos da licencia, y poderlo entrevistar por precisamente toda esa simbología religiosa, donde tiene ahí sus ranchos y todo, que está impresionante. Una de las cosas que si yo tengo el privilegio de ir a España, me gustaría ir allá a Extremadura a ver los ranchos donde están el ganado de los toros de Lidia, pero bueno. Vamos a cambiar esto. Estamos en Adviento, Miguel, por cierto, temporada sí penitente, pero es diferente a cuando vamos a entrar a la Cuaresma, Sí. porque aquí estamos esperando, como bien el nombre lo dice, la llegada de nuestro Señor. Entonces ahorita estamos en la etapa de espera, morado, va, y luego estamos por ya viene la Navidad. ¿Cómo están ahí las cosas en México? ¿Qué dice el presidente? ¡Ay! Antes que se me olvide, perdóname. Quiero recordarles a las personas, por favorcito, que apoyen a Miguel en su contenido, también aquí con su producto. Hablando de temporadas de Adviento y Navidad y todo, qué buen regalo de Navidad. No es por hacer así promoción estilo Televisa, pero hecho a la mano, ahí promoviendo productos hispanos. Ahí está la pasta dental, que está creciendo. El desodorante, Miguel, también. Ahorita que están las fiestas, todo lo que da. Entonces ahí pueden ponerse en contacto para la gente que quiera conseguirlo y esperemos pronto llegue aquí a los Estados Unidos. Esperemos, esa es de las cosas que, bueno, pues ahí ante el Santísimo le hemos puesto como en sus manos, ¿no? Que de los proyectos del próximo año que nos permita poder abrir el mercado norteamericano y empezar a llegar para allá. Hay mucha gente que nos pide nuestros productos y lo agradezco, y es evidentemente porque nos ven aquí contigo. Y hay mucha expectación, hay mucha gente que desearía tenerlos, distribuirlos, usarlos, etcétera. Y bueno, pues ojalá que pronto Dios nos permita poder alcanzar esta meta, ¿no? Sí, ojalá Dios quiera y pues bueno, échenos la mano ahí con el producto, aquí lo pongo en pantalla una vez más, para todos ustedes que estén interesados. Ahora sí, Miguel, vámonos de lleno con la información. ¿Qué de nuevo con López Obrador? Pues mira, antes de entrar con él, ahorita que estábamos tocando el tema del Adviento, es importante recordarle a la gente que hay una propuesta que ahorita está en la congeladora, pero no va a estar permanente, va a estar un tiempo ahí, de la Suprema Corte de Justicia. No sé si tú supiste eso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se le ocurrió salir con la idea chabacana, que además pues no es nueva y es un ataque nuevo, es una vuelta nueva a esta persecución religiosa, de ahora quieren legislar para prohibir cualquier manifestación pública religiosa. Obviamente su ataque va contra la religión católica, porque yo creo que si los judíos celebraran alguna festividad pública no se le iban a prohibir, ni tampoco si los musulmanes, que hubiera una cantidad que quisiera cerrar una calle en el centro de México para hacer el Ramadán o la fiesta esta que hacen, la celebración de los viernes, tampoco se los iban a prohibir. El asunto aquí es prohibir las celebraciones católicas. Y con lo que ellos querían empezar, pero solamente es el inicio, es a partir de este año prohibir los nacimientos en lugares públicos, ya sea en plazas, que en muchos lugares de México, no sé si en Monterrey, pero cuando menos aquí en Jalisco es muy común, igual que en Guanajuato y Michoacán, que en el centro, en la plaza principal de cada municipio, pueblo, ciudad, se colocan figuras de nacimiento representando precisamente lo que sucedió hace un poquito más de 2000 años allá en Belén, y que ahora la Suprema Corte quiere prohibir porque se supone que puede herir, ya sabes, ¿no?, la sensibilidad, o puede ofender a los no creyentes, aunque aquí ellos están pasando por el arco. Fíjate, qué tramposo es esto, porque supuestamente la democracia se sustenta en el principio fundamental de que es la mayoría, la voluntad de la mayoría, y se impone sobre las minorías, porque así funciona la democracia. Yo no digo que sea justo o injusto, uno puede decir que es injusto, pero en fin, aquí el asunto es que la democracia se sustenta sobre ese principio básico, que es la voluntad de la mayoría.
Aquí lo que estamos viviendo es una dictadura a la inversa, es una dictadura de una minoría que se quiere imponer sobre la voluntad o el parecer de las mayorías. Y aquí ellos dicen, no, lo que pasa es que como no todos son creyentes en México, pues para esa minoría que no es creyente, en consideración a ellos los vamos a prohibir. Ahí no importa que la mayoría sí sea creyente y que sí desee tenerlos, eso aparte ya se la brincan. Entonces, Sí. esta es una parte de la persecución religiosa que se está dando y el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que es el obispo de Cuernavaca, muy valientemente dijo en una entrevista con Joaquín López Dóriga que efectivamente esto era simplemente el inicio de prohibir el culto público. Y esto que implica es las peregrinaciones como la del 12 de diciembre, Sí. todas las fiestas patronales que hay en los pueblos, que son las fiestas religiosas. Sí. Por ejemplo, cuando salen la gente con el Santísimo a las calles, en fin, las procesiones, todo lo que tú quieras y se te ocurra que pueda tener que ver un contexto religioso, eso es lo que se quiere prohibir en la calle, ¿no? O sea, reducirlo. Eso fue el inicio que detonó el conflicto religioso de 1926. Así que Joaquín López Dóriga, de hecho, sí se la lanzó así directa al obispo, que si esto era una reactivación del conflicto religioso de 1926. Y el obispo, pues muy prudente, ya sabes cómo son, pues no trató de engancharse ahí, pero el asunto es que sí estamos viendo que hay una situación de riesgo. Ahora, la presión que se ejerció de parte de los obispos permitió que cuando menos ahorita lo dejaran así como, bueno, un tema que sí vamos a tratar, pero no ahorita porque estaba demasiado sensible el tema, ¿no? En la opinión pública. Fíjate, corrígeme, estoy equivocado, no sé, a ver, no. Me imagino que para lo que los españoles es la Semana Santa en cuanto a las procesiones, o sea, que es algo cultural muy fuerte, arraigado, que incluso trasciende las fronteras españolas de popularidad. Pues para México es, por ejemplo, el 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe, claro, en la excepción de en Semana Santa también es muy importante y todo. Y obviamente San Luis, el estado de San Luis Potosí, que se distingue por tener la producción también estilo España, muy popular, la producción del silencio, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso, realmente lo que México lo caracteriza son ahorita en estas épocas, ya en diciembre, justamente las procesiones y manifestaciones públicas de la fe, en especial la fe católica. Claro que en México hay cabida para otros tipos de manifestación religiosas, estemos o no de acuerdo, si realmente no, los católicos no tienen un problema en ese aspecto con ello, con la existencia de otras, incluso estamos hablando de no trinitarias, o sea, una cosa, pues bueno, entre los protestantes, hermanos separados y todo, pues seguimos creyendo un Dios trino, tenemos el credo, etcétera, etcétera, pero otros que ni siquiera eso. En realidad eso no representa un problema, no sé por qué están viendo ahí un conflicto, honestamente. No sé cómo reaccionaron los medios y te pregunto por esto. Cuando estaba en vida Jacobo Saludowski, ¿te acuerdas que el titular de Televisa? Jacobo Saludowski, digamos, es representa el icono de la televisión mexicana, bien o mal, como Walter Cronkite aquí en los Estados Unidos, o no sé. Y él era de familia judía. Házaro, si no recuerdo, no me acuerdo, eran de Polonia. Total, lo que voy. En uno de los últimos videos, cuando todavía estaba en vida, en paz descanse, por cierto, don Jacobo Saludowski, él mencionaba que pues él nunca tuvo problemas con las comunidades católicas ahí en México. Y él entendía el entorno en que se manejaba. O sea, él decía, sí, yo soy judío, pero yo entiendo que México es un país católico. Entrevistó a su santidad Juan Pablo II. O sea, no tenía una agenda, ¿ok?, en contra del catolicismo, estuviera él o no de acuerdo. De hecho, hay un testimonio muy interesante, si lo encuentran en YouTube, de Jacobo Saludowski, donde su mamá, él platica cómo su mamá vino a Estados Unidos a México, llegando de Polonia, el papá lo sacó después, y unas monjas curiosamente quisieron bautizarlo, y le dijo, oye, no, somos judíos. Entonces decía, en la anécdota, dicen los monjas, no se va a lograr el niño, o sea, que todos se ríen y todo, o sea, que... Pero a lo que voy, que él decía, pues es que así era México. O sea, siempre nos abrazó, siempre nos quiso, a pesar de no ser católicos, nos dio oportunidades, ahí crecí en el barrio con todos los niños y nunca hubo ningún problema. Entonces, eso era antes. No sé ahora cómo los medios estén reaccionando, ahorita que mencionaste a López Dóriga, ante este tipo de noticias, si lo ven con alarma, indiferencia o hasta con emoción. Mira, yo creo que lo ven como un poco de indiferencia, como un tema que realmente no les importa mucho, más como a nivel de chisme. En el caso de López Dóriga, yo creo que él sí es católico, yo creo,
o sea, a lo mejor no es muy practicante ni nada, pero Sí, me parece cultura. que sí, legítimamente es católico. Él, tengo entendido que cubrió la fuente del Vaticano un tiempo también, antes que Valentina Larraqui, y hizo programas especiales. Cuando él regresa a Televisa en el 2000, más o menos, 99-2000, hizo especiales. Su primera colaboración con Televisa fue especiales sobre Juan Pablo II. O sea, es una persona que conoce y sabe del tema religioso. Creo que Sí. le tiene bastante respeto a la iglesia. Creo que lleva buena relación pues, con la jerarquía. Sí. Y en este sentido, yo creo que él sí tomó partido del lado pues, correcto, ¿no? Del lado de la Sí. iglesia. Pero bueno, pues en general, yo la verdad no te puedo decir que si esa fue la reacción de todos los medios. Yo vi la nota que la publicaron varios simplemente como una cuestión casi anecdotaria. Ay, miren, una ocurrencia, ¿no? El Tribunal Supremo quiere prohibir los nacimientos y hasta ahí lo dijeron, no profundizaron más allá de eso. En el caso de la entrevista de López Dóriga, pues me pareció correcta la analogía que hizo y Sí. cómo se la planteó al obispo, que él pues no la quiso tomar, pues porque para no ahondar más el conflicto, ¿no? Sí. Porque además sabiendo que estamos gobernados por pues una punta de jacobinos radicales, evidentemente cualquier cosita una chispa que pueda incentivar un incendio, pues lo van a evitar, ¿no? Los obispos. Claro. Ellos ya saben con quién están lidiando, entonces es peligroso meterse ahorita en esos temas, pero sabemos que esta persecución religiosa pues va a continuar. Hay pues una agrupación, ¿no? Misteriosa, secreta, que ha perseguido a la iglesia desde hace mucho tiempo, son sus enemigos declarados y pues el gobierno, o sea, prácticamente desde el presidente para abajo, los dirigentes y la Suprema Corte pues militan en ese organismo. Entonces ya sabemos de dónde viene y con qué características se está desarrollando esta situación, ¿no? Esta agenda. Por cierto, ven en pantalla la imagen de Joaquín De López Joaquín. Dóriga. Para la Ajá, gente que así estaba es. preguntando quién era y cómo era. Bueno, ahí lo ven en pantalla. Ahí está. Oye, bueno, vamos a seguir. Y bueno, ya sobre la situación de México y el gobierno, pues la verdad es que esta semana pasada que no tuvimos porque fue el Thanksgiving, que espero que le hayan pasado muy bien. Aquí ya sabes, en México, pues realmente sabemos que existe, pero no se celebra, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pues hubo una cantidad de información tremenda. Lo último que nos hemos quedado, me acuerdo, creo que alcanzamos a platicar de la marcha multitudinaria que hubo, eso sí lo comentamos, Sí. la del 13 de noviembre, que provocó una reacción airada de López Obrador, indignado contra la población, y se lanzó a las calles este domingo pasado, 27 de noviembre, convocando a la mayor acarreo que se ha registrado yo creo que en la historia del país, un acarreo pues grosero, ¿no? Se calcula que se gastaron más de 1,800 millones de pesos. Estamos hablando de 300, para que la gente que nos ve de Estados Unidos, unos 360 millones de dólares costó Wow. este mega acarreo, que se trajeron cerca de entre 1,500 a 2,000 autobuses de todo el país, pagándoles obviamente el sueldo a los choferes. En algunos casos venían dos, más todo el alimento. Se les ofreció un incentivo económico a los acarreados, ¿no? Porque solo si por su voluntad no hubieran venido, comprarles tortas y frutsis, pues ahí se hizo la multiplicación de las tortas y de los frutsis, ¿no? Porque ya sabes que es el Wow. Mesías, entonces él puede hacer ese tipo de multiplicaciones, ¿no? Ahí incluso están los videos de Claudia Sheinbaum repartiendo, ¿no? La Sí. comida, sí, claro. O Entonces, sea, no es conspiración acá de que maquinación ni nada. O sea, sí no, está descarado. Y López Obrador dijo, bueno, pues es que se les dio un incentivo, no es que se les haya traído, ¿no? No sé. Bueno, ya se les conoce esta gente que vino traída a la fuerza como los cacarreados, ¿no? Le dice el dicho, el interés tiene pies. Bueno, pues ahí están esta gente que vino. Muchos de ellos evidentemente reciben apoyo del gobierno, y ese fue el chantaje que les dijeron: si no van, porque además hubo pase de lista, por supuesto, ya saben, ni modo que dejarlo a su buena voluntad. Les pasaron lista y dijeron, y donde no aparezcan en el registro de que estuvieron presentes, pues se les va a quitar el apoyo. O sea, de la manera más miserable que te puedas imaginar, ¿no? Porque así actúan ellos, ¿no? No tienen otra forma de proceder. Entonces, pues fue una cosa verdaderamente grotesca. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Que a ¿Qué fue? pesar del superacarreo no alcanzaron a igualar la marcha del 13
de noviembre, que eso fue la peor de las afrentas, porque López Obrador dijo que en la marcha del 13 de noviembre habían sido como 60,000 personas, ¿no? Sí. 60, 70,000. En realidad, y ya lo comentamos, según las cifras que dio el ejército de Estados Unidos, o sea, la inteligencia norteamericana que lo filtró, no es que lo haya publicado, sino que lo filtró, junto con las cifras de la NASA, de acuerdo a los satélites de la NASA y a los satélites militares, que son los más exactos y los más confiables en este sentido, ellos calcularon que en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México se juntaron alrededor de 1,800,000 personas, cuando menos 1,5 millones. Wow. López Obrador y Claudia Sheinbaum dijeron que la cifra oficial de ellos era de 1,200,000 personas, o sea, fue inferior a la cantidad que registró los satélites el 13 de noviembre. Pero además los llevaron, bueno, o sea, López Obrador se fue caminando del del Ángel de la Independencia al Zócalo. No sé si tú hayas recorrido esa distancia alguna vez que hayas ido a la Ciudad de México. Bueno, es una distancia larga, obviamente. Si te vas caminando, yo calculo que lo recorres a un paso normal, yo creo que como en una hora, más o menos, o quizá 50 minutos, una hora, ¿no? Bueno, yo camino más o menos rápido, entonces a lo mejor yo no soy buen estándar, pero una persona a un paso normal, pues a lo mejor una hora, ¿no? Bueno, pues como López Obrador ya sabes que todo lo hace muy lento, ¿sabes cuánto tardó en llegar del Ángel de la Independencia al Zócalo? Pues que será unos 15, 20 minutos más. Ya está grandecito. Tardó 6 horas. No, hombre, espérate. Salió a las 10 de la mañana y llegó como a las 2 de la tarde, una cosa así, ¿no? O sea, no, fue una cosa verdaderamente... ¿Se vino parado de manos o qué? Bueno, ya sabes que él, así como habla, pues así camina y tiene que ir pasito a paso, ¿no? Porque se supone que no lo dejaban pasar, entonces iba ahí despacito. Todo el mundo decía, no, pues no va a llegar, porque pues imagínate, si no, apenas si aguanta una mañanera, ¿no? De 3 horas de estar de pie y lo tienen que volver a regresar al sarcófago. Sí, es entendible. Lo regresan al refrigerador otra vez, entonces acá pues decían, pues a ver si aguanta. Bueno, finalmente sí llegó a dar su discurso y el problema fue que cuando llegó y la idea era que el Zócalo estuviera a reventar de gente porque era la culminación del evento, pues el Zócalo no estaba ni a la mitad porque la gente ya se había ido, ¿no? O sea, los que se quedaron y además de los que alcanzaron a llegar al Zócalo, López Obrador estaba en la parte más emotiva de su discurso, iba a la mitad y todo el mundo se empezó a ir, ¿no? Ya todo el mundo agarró sus cosas y lo dejaron ahí con la palabra en la boca, literalmente, ¿no? O sea, fue de verdad un dispendio de recursos para hacer un ridículo del tamaño de sus complejos, ¿no? Más que de su ego, de sus complejos. A ver, hay algo que necesito que me expliques así, pues de voladita, Miguel. No comprendo algo. ¿Por qué si el pueblo decidió marchar en una protesta en contra de su gobernante, en este caso Andrés Manuel López Obrador, que pasa en todos lados, es muy válido que el pueblo se manifieste? ¿Por qué o sea, yo no entiendo qué es la necesidad de Andrés Manuel de tener como respuesta una contramarcha, por así decirlo? Yo no sé ¿dónde vienes? ¿Qué se logra con eso? ¿Demostrar que él también tiene su bando? O sea, y últimamente, bueno, tienes tu bando y luego, ¿qué? Bueno, exactamente. Lo que pasa es que López Obrador se construyó él como figura política a partir de marchas y plantones. Eso es lo único que él sabe hacer, ¿no? Entonces, él se consideraba el rey de la calle, en el sentido de que él era el que juntaba a la gente, que donde él se parara, la gente se arremolinaba para seguirlo, ¿no? Entonces, las dos manifestaciones quizá más grandes que ha habido en la historia de México, las dos curiosamente han sido en contra de López Obrador. Una fue en el año 2004, cuando era jefe de gobierno, y la gente salió a manifestarse indignada por la ola de delincuencia que se había desatado como nunca en la historia de la Ciudad de México. Y eso fue precisamente porque, como ya sabemos, ahora ya ha quedado comprobado y demostrado, incluso eso lo vamos a comentar un poquito más adelante en el programa, pero ya hay documentación que demuestra que López Obrador tiene una alianza con las fuerzas pues de la delincuencia organizada. Cuando él llega a la Ciudad de México, les entrega la capital a la delincuencia organizada para que robaran, asaltaran y secuestraran y se reportaran con él, evidentemente, y de ahí él se financió también para su campaña. Bueno, pues esta ola de violencia provocó una manifestación masiva que juntó a más de 2 millones de personas. Estamos hablando del año 2004. Esta otra, que más o menos andaba casi en las mismas cifras, en 1,5 millones a 1,800,000,
del 27 del 13 de noviembre, también fue contra López Obrador, las dos. Entonces para él ha sido pues como un agravio directamente a su ego, a su persona, a su prestigio, que no tiene ninguno, pero él piensa que sí. Y por eso él dijo, no, yo tengo que salir a demostrar que yo soy el rey de las calles, que yo soy el rey del acarreo, de las marchas, y por eso salió a hacer su contramarcha. Todo mundo en la prensa mexicana y en la prensa internacional, pues obviamente se lo comieron vivo, lo criticaron, se burlaron de él. No sé si tuviste incluso una editorial que le dedicó nada más y nada menos que el Washington Post esta semana a López Obrador, editorial, o sea, no estamos hablando de que alguien o algún articulista, no, un editorial diciendo que México se refiere a la población, defender la democracia de los ataques de López Obrador. O sea, como diciendo, López Obrador es un riesgo para la democracia y la ciudadanía tiene que salir a defenderla. Ya sabemos, pues, todos los problemas que conlleva la democracia. Uno de los problemas es que pueda llegar un individuo como López Obrador al poder, pero dentro de todo, bueno, pues es el sistema que tenemos. Mientras no tengamos otro mejor, pues hay que defenderlo, porque ahorita cuando menos se puede ejercer ese derecho, aunque sea incompleto y defectuoso del voto, del sufragio. Pero si López Obrador llega a concretar su plan de anular este derecho que tenemos, pues obviamente el único que va a salir beneficiado pues es él, ¿no? Sí, evidentemente. Fíjate, me dices, son las viejas artimañas del PRI, prácticamente, ni siquiera actualizadas, nomás maquilladas, pero igual son las viejas bueno, tácticas. Bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. De hecho, ni siquiera maquilladas, porque fue tan descarado. Él le pidió a los gobernadores en las mañaneras que por favor se movilizaran, que usaran los recursos públicos, en fin, fue algo absolutamente descarado. Cuando menos el PRI, aunque lo hacía lo mismo, sí, guardaba un poco las formas, o sea, sí, vamos a decir, era un poco hipócrita, por decirlo así, ¿no? Pero López Obrador, aparte, es un cínico, ¿no? O sea, lo hace a la vista de todos y dice, pues no me importa, porque además yo sé que nadie me va a castigar, nadie va a salir a pelear contra mí. Y otra demostración del nivel en el que nos encontramos lo demostró esta mujer que se llama Rosario Piedra Ibarra, que es la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya sabes que, pues, como su apellido lo dice, pues efectivamente es una piedra porque no sirve para nada más que para estorbar. Y ella se ha convertido, pues como tú sabes, para eso la puso López Obrador ahí, para que fuera su incondicional, su tapete, le avalara todas las violaciones a derechos humanos que hace el gobierno. Y ahora salió porque resulta que lanza una como recomendación, una crítica, o como tú le quieras llamar, contra el INE, porque violenta supuestamente los derechos humanos de la gente al ser un árbitro neutral y no estar del lado de Moreno. O sea, imagínate esa tontería. Ah, caray. No, pues sí. Pero fíjate, o sea, con la que salió, que eso es lo increíble. Resulta que, porque todo el mundo dijo, oye, pero ¿por qué estás criticando al INE? Ah, no, lo que pasa es que el INE no hizo nada para impedir una matanza que sucedió en las elecciones de 1952. ¿Qué el INE no es más reciente? O sea, Bueno, pues un poquito, pero tampoco te pongas tan exigente. O sea, el INE lo fundaron en el 94, pero, pues sí. pero ya debería de haber intervenido en el 52. O sea, no importa que 40 años antes pues no existiera, pero debería de haber existido para que lo hubiera impedido. Esa es la lógica de Rosario Piedra, ¿no? Que tiene efectivamente, de eso tiene lleno el cerebro de su apellido, ¿no? Bueno, el cráneo, porque no tiene cerebro. Esa es la persona que ven en pantalla, por cierto. Esa cosa pelirroja, esa es Rosario Piedra. Así que esa mujer dijo que pues, el INE era muy deleznable porque en 1952 no impidió una matanza en una elección. Y hoy, pues, obviamente, todo el mundo se le fue encima. Yo no sé hasta qué punto realmente son estúpidos, de verdad, o lo hacen simplemente con una forma, como una manera de provocar, de decir, miren, sí, y nos burlamos de ustedes además. O sea, la verdad no sé, porque ya no se puede saber. Cuando es una persona inteligente, tú dices, bueno, se está burlando. Pero en este caso, en este tipo de personas que conforman Morena, pues tú ya no sabes de verdad si lo dicen de a de veras, porque su nivel de inteligencia pues es tan cavernícola, pues que no, la verdad, ¿no? O sea,
no parecería que lo dijeran como una provocación, porque eso ya implicaría un poco de sofisticación intelectual. Acá lo dicen pues porque es lo que les brota, ¿no? de la boca. Así que y tenía que ser regia esta muchacha, pero bueno. Bueno, pues sí. De ni hablar. Bueno, en todos los Oye, pero otra cosa que le pasó terrible esta semana a tu querido presidente, bueno, pues fueron dos cosas, ¿no? Muy fuertes. Una fue, tú sabes que se renovó la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, esta institución que representa los intereses financieros de todo el continente, ¿no? Desde Canadá hasta Argentina, y que normalmente se alternan, ¿no? A veces es un norteamericano, a veces es un latinoamericano, como sucede con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que uno es europeo y el otro es norteamericano. Bueno, pues acá también. El último, el que estaba todavía presidiendo el banco, era pues me parece que un banquero norteamericano que había elegido o nominado Donald Trump. Entonces, obviamente, como ya sabes cómo están las cosas allá en tu nueva patria, pues el presidente Biden quiso deshacerse de él y entonces le sugirió, o sea, le coqueteó a México a principios del año pasado, del 2021, recién entrando él, que quería hacer una renovación del Banco Interamericano y que el gobierno de Estados Unidos vería con buenos ojos que quien presidiera ese banco fuera un mexicano y en particular una mexicana, y le puso nombre y apellido, que era una mujer que representaba los intereses de México en Estados Unidos, ¿no? Era una funcionaria que venía todavía del gobierno de Peña Nieto. El gobierno de López Obrador, pues no, ni le pasó de noche, ¿no? La sugerencia del gobierno norteamericano. Se enteró, como en todo, ¿no? Le pasa al 5 para las 12, apenas ya que iba a ser la elección una semana antes, se dieron cuenta, se acordaron de esta indirecta y entonces ellos proponen a uno de los consejeros que estaba trabajando en el Banco de México, que había impuesto López Obrador cuando se renovó parte del consejo directivo, y lo mandó a competir. El asunto fue que, como ya se había pasado el tiempo, quedaba una semana para la elección, ya el presidente Jair Bolsonaro había cabildeado con Biden para que aprobaran una candidatura que él mismo propuso y que el mismo Lula, a pesar de todo, la respaldó también, porque sabía que aunque la había propuesto Bolsonaro, pero al ser un brasileño, pues el que iba a salir beneficiado iba a ser él, ahora que entrara como presidente a la mala, pero que va a entrar como presidente, ¿no? Bueno, va a ser un presidente a la Biden, para no decirlo así también. Entonces, pues Bolsonaro hizo un buen cabildeo al punto que el mismo Alberto Fernández de Argentina lo respaldó junto con el presidente de Chile y otros. Y López Obrador lanza a su candidato ya al 5 para las 12, esperando y confiando que Alberto Fernández lo iba a apoyar, y cuando se da cuenta que votan en contra y que nadie votó a favor del candidato mexicano, sino que todos se fueron en banda por el brasileño, pues López Obrador hace un escándalo, le reclama en la mañanera a Alberto Fernández como si fuera miembro de su partido, sin respetar pues ninguna, ¿cómo te diré? Pues ningún principio básico, ¿no? De la diplomacia, que sabemos que él tampoco conoce. Y el presidente Fernández, que pues ya sabemos que también es otro López Obrador allá, pero con acento argentino, pues también se molestó por el trato que le dio López Obrador y tenía programada una visita de Estado la semana pasada a México y la canceló, prácticamente ya subiéndose al avión la cancela, ¿no? Argumentando que no se sentía bien, del estómago, lo que tú quieras, que traía un problema, que sí, pues parece que sí traía un problema de una úlcera o lo que sea, y no vino a México, ¿no? Pero fue una manera de desairar a López Obrador, pues por su altanería y su majadería. Pero el que sí vino y le tocó ver todo el zafarrancho fue el presidente Boric de Chile, el presidente nuevo, que es como un Justin Trudeau, como un Macron, ¿no? Acá de Chile. Híjole. Bueno, sí. Pero curiosamente, aunque son de izquierda, pero pues también han marcado distancia con López Obrador. Toda la gente de izquierda del continente pues ha marcado distancia porque dicen, no, es que nos está quemando, ¿no? O sea, la verdad, en lugar de impulsar el plan, ¿no? El proyecto del Foro de Sao Paulo, pues lo está quemando, ¿no? Entonces viene Boric a México y delante de López Obrador, eso es algo que yo nunca había visto,
estando en la conferencia, le hacen una pregunta, estaba en una conferencia de prensa conjunta, y las caras de él, la verdad es que son para hacer todo tipo de memes, ¿no? Estaba así harto ya de escuchar tanta estupidez del observador. Y cuando le toca el turno, lo dijo así delante de todos, ¿no? Bueno, pues ahora ya entiendo por qué por qué tardan tanto las conferencias aquí en México, ¿no? Las conferencias de prensa, wow. O sea, refiriéndose o sea, en su cara burlándose del observador de que es vamos a decirlo así, es un retardado mental en cuanto a, me refiero a que pues es una persona que tiene un lento proceso de ideas, bueno, una que otra, ¿no? Que se le cruza por ahí de repente, pero le tarda mucho en pasar entre una y otra, ¿no? Entonces, la verdad, la condición mental de López Obrador, pues ya es hasta objeto de burla de otros presidentes, imagínate nada más, ¿no? Ahorita que mencionas, por cierto, Miguel, es más, voy a subir la imagen que leí. Esta me la estoy pirateando de la Wikipedia, obviamente hay que hacerlo más, digamos, con más tiempo y todo, pero mencionaste una palabra muy clave que me gustaría que algún día, Miguel, no sé si fue la otra semana o las próximas semanas, podamos hacer un especial sobre lo que es, ahorita que mencionas, el foro de Sao Paulo. Sao Paulo, sí. Porque siento que a lo mejor muchas personas están un poquillo confundidas sobre qué es o qué representa. Y eso tiene mucho que ver con la realidad política en Hispanoamérica, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Ahí ven una imagen muy encimita. Y en gran parte, Miguel, a mi juicio, explica por qué parte del ascenso de los gobiernos izquierdistas en toda Latinoamérica. No sé cómo lo veas tú, pero sería bueno que, y no tiene que ser de una hora, nomás una media hora, digamos que hagamos un vivo, una edición extra, no solo la semana que tenemos, es una edición extra sobre el foro de Sao Paulo, para comentar un poquito, que la gente se vaya empapando lo que es y cómo se está plasmando. Porque claro, esto obviamente no son nada más intelectuales aventándose sus propios elogios entre ellos mismos, o sea, tienen un plan muy determinado, claro, tienen una agenda muy determinada que la están llevando a cabo, y uno de los problemas que aquí el conservadurismo o la derecha, como le quieras llamar, la fuerza que es contrarrestante a este tipo de agendas, que hasta la fecha no han podido despertar de ese letargio, Miguel, es que en esta agenda del Foro Sao Paulo, todos esos zurdos, la Agenda 2030, lo que tú quieras llamar, ¿ok? Tienen uno de los métodos más efectivos para llevar a cabo esta agenda, que es implementación cultural. O sea, dicho de otra manera, ellos primero se apropian de la cultura, y la cultura evidentemente permea la política, no al revés. El problema que una batalla cultural es que para poder entrar a una batalla cultural hay que crear cultura. Nosotros los hispanistas, los conservadores, los católicos, los protestantes, todo lo que sea religioso de buena moral, para acabar pronto, ¿ok? No estamos aportando cultura como sociedad en general, ¿ok? O sea, ¿quiénes son los que aportan cultura? Son los zurdos. ¿Quiénes son los que hacen los programas en Netflix? ¿Quiénes son los que hacen las comedias ahorita en Hispanoamérica? Son la mayor parte de las personas son zurdos que promueven sus valores, y esos son los que están permeando las mentes de los jóvenes que están obviamente formándose y adaptando ese tipo de ideologías. Entonces, todo esto tiene financiamiento. Estas personas no solo dicen queremos ser anti-iglesia o progres o lo que tú quieras, lo están financiando, o sea, están poniéndole los gastos y quién sabe cómo le hacen, pero lo consiguen. Nosotros no podemos nada más como conservadores, Miguel, sentarnos y quejarnos de los brazos cruzados diciendo, ay, se están perdiendo los valores. Ay, ya, mira cómo que va decayendo la sociedad. Si no le vamos a poner el empeño compartiendo contenido, comprando productos, financiando proyectos, si no vamos a decir, bueno, ¿para qué quiero? Ahí está el Padre Olivera, entre otras personas, sacó un video ahorita del Apocalipsis, ¿ok? ¿Cuántas personas lo han compartido? ¿Cuántas personas han invertido en ellos? Porque producir cuesta. Claro que no estoy hablando por el Padre Olivera, él puede hablar por sí mismo, pero yo sé lo que cuesta una producción es quién le ha donado para ese tipo de cosas. ¿Por qué no hacen conferencias donde se traigan al Padre Olivera aquí en los Estados Unidos? Porque nada nos sirve que esté en Hispanoamérica. ¿Ok? Es irrelevante que se quede allá, que se lo traigan acá para que empiece a hablar con los americanos. Eso cuesta dinero, ¿ok? Muy padre que Patricio ande en España, pero tráiganselo acá también a los Estados Unidos, porque es donde empezamos a hacer el impacto, donde están las producciones, donde está el capital, etcétera, etcétera, para poder empezar a que se codeen con los ricos de acá, los empresarios, los abogados, lo que tú quieras, que no quieren salir a la luz pública, pero sí son conservadores y dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero poner mi cara, mi nombre ahí en riesgo, pero te financio.
Pero si no ni siquiera estamos ofreciendo nada a los conservadores, pues no podemos ni siquiera pelear. O sea, no hay una guerra cultural. Hay una masacre cultural, Miguel. O sea, ellos nos están arrasando y obviamente nosotros tenemos que despertar este letargio y gran parte es esto. Entonces, no sé, ahí después lo hablamos fuera del aire, a ver si te interesa coordinar una agenda. Sí, está muy bueno, por supuesto. Para hablar de este foro. Claro. Y que la gente se empiece a empapar. Hablando de foros conservadores también, y qué bueno que lo traes a colación este asunto, porque fíjate que, bueno, no sé si supiste que hace precisamente el fin de semana pasado, bueno, el del 18, 19 y 20 de noviembre, se llevó a cabo aquí en México, se abrió el capítulo de un organismo que se llama el CEPAC, que es la conferencia del Political Action Committee, sí, en inglés, que es conservador en México, que en Estados Unidos muy fuerte, Miguel, muy fuerte. Bueno, allá efectivamente es un movimiento muy fuerte, muy importante, quizá de lo mejor que tengan ustedes, pero se abrió un capítulo acá en México, no sé si supiste todo lo que sucedió acá. Nomás escuché que andaba Verástegui, no sé cómo estuvo ahí, pero sé que habló un CEPAC en México y le pegaron a Verástegui. El asunto fue que los Slim compraron la franquicia de esta conferencia conservadora para México, y al que pusieron como presidente de este organismo, de esta franquicia, porque eso es a Eduardo Verástegui, y aprovecharon de hacer su destape y lanzarlo como precandidato a la presidencia de la República. Ya habíamos hablado tú y yo de eso. Sí, ¿te acuerdas? Te dije. Ya habíamos comentado que pues esa no era pues él no debería estar peleando en esa trinchera porque ese no es su campo. El campo de él es eso que acabas de mencionar ahorita, la cultura, el cine. Exactamente. Lo que ha hecho Mel Gibson. Mel Gibson no se ha candidateado, ni creo que se vaya a candidatear nunca, pero la labor que ha hecho él en el cine es fundamental. Eso es lo que él tiene que estar haciendo. Es vital. Yo siento que Verástegui necesitamos más. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que se trata de hacer? Tanto en el boletín como Reconquista, como el Padre Olivera, lo que tú quieras, ¿sí me explico? Pero esa es la cultura. Necesitamos más de ese estilo. No sabía que se andaba cabildeando, curiosamente. Qué buena comparación nos acabas de hacer, Miguel. Mira, el asunto es el siguiente. El problema es el siguiente. Yo, con Jaime Duarte, que tú lo conoces muy bien, el del centro bueno, él escribió una reseña sobre este evento del 18 y 19 de noviembre. Me parece que él estuvo presente y su reseña se me hizo muy buena, tan buena, él me la envió a mí, y tan buena que yo le dije, oye, ¿sabes qué? Me gustaría subirla a mis redes y difundirla, porque yo coincido totalmente con lo que tú dices. Y él me dijo, sí, por supuesto, te lo agradezco, adelante. Bueno, en esta reseña él hace una serie de anotaciones muy precisas y muy concretas y muy atinadas, hablando de Verástegui, precisamente diciendo que Verástegui, como tú y yo ya lo sabíamos, pero él lo confirma, está en la nómina de los Slim, de Patricio Slim y de Carlos Slim. Pero resulta que los Slim son los aliados principales, económicamente hablando, del gobierno de López Obrador y de la Cuarta Transformación. Supuestamente Eduardo Verástegui se lanza como un candidato contra López Obrador y contra la Cuarta Transformación, pero está en la nómina del socio de López Obrador. O sea, yo sinceramente no me creo que Verástegui sea realmente un opositor, porque a lo mejor él en su fuero interno, en su conciencia sí lo es, pero no lo va a hacer realmente porque su patrón, el que le paga, el que le da de comer, es amigo y aliado del presidente. Por lo tanto, pues no es una disidencia controlada, ¿no? Entonces, este evento que trajo a gente muy interesante, muy valiosa, de todo el espectro, porque hay que distinguir desde el conservadurismo y desde la parte esta patriota norteamericana, hasta el otro extremo, y es un extremo opuesto, que son los libertarios, y hay que distinguirlo muy bien, claro, porque los libertarios no son ni derecha, ni son conservadores, ni son patriotas. O sea, hay que tener mucho ojo, porque toda la gente se está yendo con la finta de que esta nueva camada, esta nueva generación de jóvenes que sí están interviniendo en cuestiones de cultura, no voy a poner nombres, pero todo el mundo los ubica, y que han hecho una buena labor en contra del marxismo cultural y de la izquierda. El problema de que sean libertarios es que también en algún punto acaban defendiendo la misma agenda de la izquierda, porque al defender las libertades sin ninguna restricción, acaban cayendo en el libertinaje, porque ellos no creen en que haya una contención moral como la creemos los conservadores y los tradicionalistas, que hay una concepción sobrenatural en la cual nosotros estamos obligados a
a ceñirnos a una serie de preceptos que pues los puedes llamar los 10 mandamientos o como tú los quieras, como doctrina o lo que sea, pero Sí. que para nosotros es una barrera de contención y para ellos no existe, porque la moral no debe de regir tus actividades según un libertario, ¿no? Porque eso limita tu libertad, ¿no? Y ellos abogan por una libertad sin límites. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque aquí se juntó todo el espectro, desde la verdadera gente valiosa, conservadora y tradicionalista, Sí. hasta los libertarios, que realmente son opuestos a lo que nosotros defendemos y creemos, ¿no? Mira, y esta es más una observación, no es un argumento político, pero culturalmente hablando, tienes dos bandos, obviamente, tienes el lado liberal o como le quieras decir, progresista, el lado conservador, patriota, o sea, todo lo mismo, tienes dos bandos. El lado culturalmente hablando, al menos en los Estados Unidos, y es muy repetido este patrón en todo el mundo, porque muchas cosas, hay muchas similitudes. Una característica, por ejemplo, un conservador es usualmente una persona que entiende que hay algo más importante que él, más grande que él, y vale la pena conservarlo, protegerlo, cuidarlo. Es un espíritu por naturaleza de sacrificio. Requiere sacrificio porque tú dices, esto vale. La familia, por así decirlo, la fe, la nación misma, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que requieren empeño, esfuerzo y sacrificio, cuesta y vale la pena incluso a veces hasta dar la vida por ellas, precisamente, porque es más allá. Entonces, culturalmente hablando, por naturaleza, es una ideología que requiere valor y sacrificio. El lado progre, o sea, con un conservador ve las cosas, dice, esto es bonito, hay que rescatarlo, hay que preservarlo, hay que protegerlo. Un progre liberal ve lo opuesto, esto está mal, hay que desintegrarlo, destruirlo, ¿sí me explico? Entonces, por naturaleza, aunque sí, y estoy hablando en términos muy generales, hay progres que también quieren conservar cosas, por naturaleza el liberal no entiende lo que es el sacrificio, no entiende lo que es construir algo, entiende lo que es la destrucción. Entonces, por ejemplo, en una analogía de deportes, que es el fútbol americano, tenemos la ofensiva y la defensiva. La ofensiva es más compleja que la defensiva, y te digo yo que jugué como cornerback defensivo y me encanta la defensiva, pero entendemos que es más difícil para una ofensiva ser exitosa porque nosotros como defensores, nuestro único trabajo es destruir y mermar los planes de la ofensiva que quiera anotar un touchdown o un punto, quiera avanzar el balón, ¿ok? Ellos son los que tienen que maquinar y tienen que sentarse a planear y tienen que hacer estrategias y tienen que coordinarse muy bien. Nosotros tenemos nada más que leer la jugada y destruirlos, ¿ok? Entonces, así funciona culturalmente hablando. Una vez más, tienes a estas personas que están tratando, culturalmente hablando, de construir y de destruir. Nosotros tenemos que entender con claridad de qué bando estamos y por qué. Que no nomás es decir, son malditos liberales. No, no se trata de eso. Entonces, interesante eso que mencionas de, ¿cómo se llama? De Jaime Duarte, Eduardo Verástegui y todo. Porque si hay división, hay destrucción. Esa es una manera que nos identificar. Y como conservadores o católicos o cristianos, como le quieras decir, obviamente está en contra de nuestro ADN. El libertario, ahorita que lo mencionas y por eso viene este comentario, Miguel, por naturaleza no es alguien que busque esa cohesión. Es más, el movimiento libertario ni siquiera tiene una cohesión para empezar, porque hay un espectro dentro del mismo libertarismo. Sí. El libertario solo dice, me interesa prácticamente nada más lo material, mientras las estructuras económicas me lo permitan, que yo pueda sacar jugo a los beneficios del sacrificio de otros, ¿okay? Que son los conservadores usualmente, estoy bien. Independientemente de la moral. Mientras que obviamente el lado progre dice no hay que destruir. Una manera que destruimos es corrompiendo los morales, destruyendo las instituciones, llámese la familia o gobierno, o eclesiásticas, etcétera, etcétera. Por eso el problema de los libertarios. Usualmente el libertario, como lo único que le interesa, no estoy hablando de todos, es las garantías individuales, como el portar armas, etcétera, etcétera, pues se hayan seguido aliados a los conservadores, pero no quiere decir que tengamos la misma agenda. Así es, totalmente. Y de eso se trata de aclarar precisamente, porque esta reunión es muy importante, o sea, hubiera sido muy importante, pero el asunto es que ya venía viciada desde su origen por la gente que la financió, que la compró. Y aquí tú estás hablando de, todo este tema lo menciono por lo que tú habías comentado al principio, bueno, hace unos momentos, de que falta que la gente de nuestra ideología le meta dinero para intervenir directamente en la cultura. Esa es la parte importante, porque, por ejemplo, los Slim, teniendo a un Verástegui, ¿tú crees que no podrían financiar, no una película, quizá como han de haber apoyado probablemente, y quizá, ni siquiera estoy seguro, la película de La Cristiada, sino muchas más que evidenciaran la situación o que volvieran a presentar
una panorama de esperanza para México culturalmente hablando. Pero bueno, pues no una lo están serie entera haciendo en porque Netflix. no les interesa. Exacto, Sí, ellos podrían financiar cualquier clase de series en Netflix, que así es, pero no les interesa, no lo han hecho porque no les interesa, no está dentro de sus intereses y ellos se mueven en base a intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Bueno, pues estar bien con el gobierno porque el gobierno les está dando las obras más jugosas y a ellos no les importa que se esté despilfarrando el dinero de la nación a manos llenas mientras ese dinero despilfarrado llegue a sus bolsillos, a sus cuentas, ¿no? Entonces, es una manera muy perversa de decir, bueno, yo tengo intereses y no tengo amigos. Y Eduardo Verástegui se ha convertido en una pieza que será desechable para ellos porque ahorita lo pueden utilizar para captar simplemente para hacerle el juego a López Obrador de dividir a la oposición y de que el voto católico, que es el más numeroso, se vaya en banda hacia donde lo quieran llevar los Slim y al final de cuentas lo van a desgastar, lo van a desilusionar y van a acabar mostrando, no, pues es que López Obrador es invencible, Morena es invencible y nadie va a poder contra él. Y entonces es una manera de derrotar moralmente y espiritualmente a la población y decir, no, pues ya no hay nada que hacer, pues mejor nos vamos, ¿no? A ver, aquí pregunta, por cierto, Chelita, le mandamos un abrazo. Dice, si no es Eduardo, ¿a quién proponen? O sea, la verdad yo no tengo ningún candidato, no hay nadie que yo haya visto que esté en el espectro político o social. Yo no creo, o sea, no digo que no haya quien, simplemente que, bueno, yo tengo una persona que no la voy a ni siquiera mencionar para no meterle en problemas, que sé que sería la persona ideal para nuestro país y que incluso en alguna ocasión ya compitió de manera independiente por la presidencia. No lo va a volver a hacer y sería la persona ideal porque reúne todos los requisitos que uno quisiera. Una persona que conoce la política, conoce historia, filosofía, es un practicante católico, no voy a decir si es hombre o mujer, y sería la persona ideal, es la persona, la mente más brillante que yo he conocido, pero pues desgraciadamente, y la conocen, pues ha tenido tratos con presidentes de la República, con secretarios de Estado y con otros países, ha dado conferencias en todo el mundo, pero pues no es la persona que yo sé que no lo va a hacer simplemente, pero sería la persona ideal. Así que fuera de esa persona, pues yo no veo a nadie más, ¿no? Pero además sí. es una persona que no va a competir, desgraciadamente, así que bueno, pues por eso ni siquiera la menciono. Fíjate que hay varios comentarios ahorita que mencionas esto también de Verástegui. Yo concuerdo contigo, Eduardo, es una persona que incluso yo estoy muy agradecido con lo que ha hecho, o sea, los rosarios y todo. Se me hace el mejor guerrero cultural que tenemos de este lado del continente, incluidos los Estados Unidos, por cierto. Ha sido más efectivo incluso que muchos tradicionalistas aquí en Estados Unidos que han pasado muy, digamos, no han podido cruzar esa barrera porque tienden a ser muy ásperos a veces, ¿sí me explico? O sea, muy gruñones, etcétera, etcétera. Y Verástegui es una persona que ha demostrado, al menos en su trabajo, pues mansedumbre, reflejo de la fe, o no es algo que le quiera estar peleando o atacando, ¿sí me explico? O la mayor parte de las personas, etcétera, etcétera. Obviamente tiene buenas conexiones aquí en los Estados Unidos. Necesitamos más como Verástegui, por cierto, o sea, eso es a lo que voy. Verástegui ha podido cruzar ambos lados de la frontera con un éxito muy importante, pero es el único. Laje no lo ha podido hacer. Agustín Laje, que ha sido muy buenas contribuciones, que no se distingue, digamos, por ser un católico, al menos expreso en su agenda, pero aún así ha sido un buen combate cultural en contra de la progresía. Laje lo ha hecho muy bien a mi juicio. A lo mejor no sería el idóneo de nosotros, pero algo ha hecho bien. Entonces, pero no ha podido cruzar, todo se queda ya en Hispanoamérica. ¿Cómo se llama? Iturrieta, etcétera, etcétera. Todos son muy buenos, pero allá se están quedando. O sea, necesitamos que hagan lo que han hecho Verástegui y para eso también necesita el apoyo de la gente aquí en los Estados Unidos. Yo creo que ellos creen, no sé, porque no he platicado con ninguno de ellos como para decir si es su opinión o no. Yo simplemente lo veo como un observador. Han de considerar que pues ese trabajo ellos ya lo tienen cubierto en Estados Unidos. O sea, ustedes ya lo tienen cubierto. Allá es donde está el financiamiento, donde están las mejores organizaciones, donde está, o sea, dan por un hecho que lo que ellos están haciendo de este lado de América, ustedes ya lo están haciendo allá y que por eso no hace falta quizá cruzar la frontera, como tú bien dices, ¿no? Y si ellos se han enfocado básicamente en el mercado
parlante, tanto el de España como el de México, y les ha ido muy bien, digo, no de México, perdón, de toda Hispanoamérica, y les ha ido muy bien y han encontrado pues un nicho de mercado, Sí. ¿no? Sí, Para sí. sus libros y para sus ideas y conferencias y lo que tú quieras. No representan efectivamente, por muy buenos que sean, o de lo mejor que hay en el espectro intelectual, no representan bajo ninguna circunstancia pues nuestra postura conservadora y tradicionalista, porque no lo son, ¿no? Y ellos se distancian por esa parte, ¿no? Del libertarismo. Ojalá, ellos ya van en el camino de la verdad, es decir, ya van enfilados, Sí. van en un rumbo equivocado, pero van en una ruta, van hacia el rumbo correcto, pero por un camino equivocado. Entonces, ojalá que en el camino pues puedan corregir, hacer un ajuste e irse por el camino que debe de irse, y entonces potencializarían todo lo que hacen y el bien que harían sería mucho mayor y mucho más efectivo. Pero bueno, ahorita no están en ese proceso, ojalá Dios los pueda ir guiando hacia ese fin, pero la realidad es que estamos viendo, efectivamente, esto es una batalla cultural totalmente, es una batalla espiritual. Sí. Y esa batalla espiritual se refleja en la cultura, en la política, en la economía y en otros campos. Ahí es donde nosotros tenemos que intervenir efectivamente y hay mucho que hacer. Yo estoy, de hecho, trabajando unos proyectos, luego ya en su momento te los iré comentando, proyectos que tienen que ver más o menos con esto en México y con otras miras, ¿no? Con la idea de poder romper ese bloqueo y poder tener ese impacto dentro del terreno de la cultura que está totalmente tomada por nuestros enemigos, ¿no? Por la izquierda. Y lo que le han arrebatado a la izquierda, pues es el progresismo. El progresismo me refiero al libertarismo, porque el progresismo también es libertario. No, el progresismo no solamente es de izquierda, también hay un progresismo de derecha que es el libertarismo, y pues tampoco, o sea, no nos ayuda de mucho de todos modos, ¿no? O sea, necesitamos esa tercera opción que somos nosotros, que no estamos ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el centro, sino que estamos arriba de ellos, y que pues tenemos que tener un papel activo y tomar esos espacios que nos han ido quitando. O sea, qué bueno que Laje y Márquez y todos ellos le hayan quitado espacios a la izquierda, está muy bien. El asunto es que ahora hay que llegar y pues esos espacios o abrir otros, meter el verdadero visión conservadora, tradicional y patriota, ¿no? Algo que empezar. Ahí te voy a un ejemplo de voladita. Antonio Yahweh, que le manda un saludo. Si Dios quiere, lo vamos a tener en el canal próximamente de invitado. Ahorita se encuentra haciendo una serie de, creo que 13 videos ahí con Ceci del mundo católico. Ok, está hablando de Nuestra Señora de Guadalupe. Un español nos está hablando y estemos de acuerdo con él o no sobre Nuestra Señora de Guadalupe. Muy importante, un trabajo que ha tardado mucho. Está leyendo algo de él. La verdad suena muy, muy interesante lo que está haciendo Antonio Yahweh. Muy enfocado en Nuestra Señora de Guadalupe. Ok, pero está quedando allá y está buscando ahorita los libros, según tengo entendido, basado en lo que he visto hasta ahorita en la serie de videos ahí que está haciendo con Ceci. No ha salido el libro impreso acá en Latinoamérica, solo está en España. Creo que está nada más la versión digital disponible allá en todo el mundo, pero en España nada más es la impresa y digital. Entonces no lo puedes conseguir porque sale carísimo, carísimo traerlo de España hasta acá. Ok. Están haciendo un GoFundMe, ok, Antonio Yahweh. Obviamente a mí no me paga nada el señor Yahweh por hacer ninguna promoción ni nada, para que puedan imprimirlo y venderlo aquí en Hispanoamérica. Creo que son 5 países, algo así que va a empezar ahí a tratar de distribuirlo y todo. Bueno, está bien. Y obviamente es difícil. O sea, estamos todavía batallando con ese tipo de cosas y ninguno, por cierto, los países que lo van a imprimir están los Estados Unidos. ¿Por qué enfatizo mucho los Estados Unidos, Miguel? Porque tienes 60 millones de hispanos o incluso hasta más aquí, que ya son una potencia económica, ni siquiera son cuestión, ya es una realidad. El mismo Andrés Manuel López Obrador lo ha admitido, que la gente que salió de aquí de México a Estados Unidos, todos los que están manteniendo ya el resto del país, las remesas, es creo que la tercera fuente de ingresos de México más importante. O sea, ya creo que está sobrepasando, está cerquita del petróleo, para que te des una idea de la cantidad de dinero que estás hablando de un país como México. Creo que es la segunda fuente de entrada de divisas. De entrada de divisas en un país como México, una economía como México, o sea, que una vez más es el más grande de toda la habla hispana. Entonces son números considerables. Entonces a lo que voy con esto es, los hispanos, los mexicanos, de donde vengas, que vivimos aquí en los Estados Unidos, tenemos la conexión con ambos mundos, el mundo en español, pero el mundo en inglés. El mundo en inglés nos da los recursos, pero el mundo en español nos da los números. Tengo el 12 de diciembre, ahí te doy un ejemplo, una entrevista
voy a estar de invitado con unos católicos en inglés, en un canal americano, hablando de Nuestra Señora de Guadalupe. O sea, Qué pero bueno, iniciativa excelente. de ellos, ¿sí me explico? Entonces, ahora imagínate si podemos hacer esto. Imagínate que fuera Verástegui. O sea, el alcance que tuviera sería, pero millones de veces más grande que el que yo pudiera tener en toda la vida. Eso es lo que voy. Necesitamos que empiece la gente acá a evangelizar y expandirse en los Estados Unidos, porque aquí está la clave, aquí están los recursos, y aquí es donde si se va a hacer una serie, que la va a hacer Verástegui, lo que tú quieras, se va a hacer aquí. ¿Ok? Sí, sí. O sea, ¿para qué nos hacemos? Entonces, si se va a hacer una serie de libros, pues para empezar hay que inculcar la cultura de leer, ¿verdad? Pero dices, bueno, pues se tiene que financiar, vamos a hacerlo aquí. O sea, ahí está, pero hay que ponerle voluntad. Mira, este comentario que pone nuestra amiga Chari Castañeda, Sí. de que los Slim han financiado eventos católicos, sí han financiado algunos, pero han saboteado más de los que han financiado. Eso es importante mencionarlo, porque muchos eventos pro vida, y eso es algo que lo mencionó en su texto Jaime Duarte, y yo lo sabía por otras fuentes, él simplemente lo confirmó. Los Slim, no sé si todos o algunos o alguno en particular, pero han boicoteado eventos pro vida. O sea, pues ellos saben cómo y tienen los resortes y las conexiones para hacer que las cosas pasen o que no pasen. Ellos lo pueden hacer, y entonces algunos los han financiado, los que no implican tanto riesgo, y los que pueden tener un impacto más significativo son los que han echado para atrás. Y yo conozco muchos casos de gente que han dejado colgado, sabiendo que iban a tener un alcance, un impacto, y a los que financian son a los que no representan realmente ningún riesgo, quizá para el sistema o para el Estado, para lo que tú quieras. Sí. Entonces, simplemente lo pongo ahí sobre la mesa. Esto es algo que no me llegó de varias fuentes de gente que los conoce y que han sufrido estos boicots directamente. O sea, no es simplemente un radio pasillo. Y bueno, pues nada más quería hacer este apunte, ¿no? Para completar el comentario de Chari. Sí. Bueno, se nos acaba el tiempo y todo. Gran programa, Miguel. Obviamente dejamos muchos temas pendientes. Después nos coordinamos esta semana para hablar sobre el Foro de Sao Paulo, para que la gente a lo mejor empiece a aprender cómo funciona eso. Recuerda, el orden, digamos, a lo mejor un libertario o muchas personas no creen una jerarquía. Está bien, pero eso no quiere decir que así funcione la realidad o el mundo. El mal incluso cree en la jerarquía. Entonces, el orden jerárquico de cómo una cultura se va permeando, afectando, es primero creas una cultura, un concepto, por así decirlo, no lo es por la política. La política es casi al final. Es un reflejo de lo que ya se sembró hace 10 años o no sé. O sea, el hecho de que tengamos izquierdistas ahorita no es una sorpresa de dónde salieron. No. Cuando tú estuviste compartiendo videos de chistes majaderos o lo que tú quieras, enfocándote en la selección mexicana, hablando de México específicamente, troleando, no sé, peleándote o enviciando, lo que tú gustes y mandes. Mientras tú estuviste distraído, los progresos estuvieron invirtiendo en la cultura, creando apps, inundando TikTok, inundando Twitter, inundando Netflix, etcétera, etcétera, gastándole, o sea, no andaban ahí centaveándole. Y ahora están redituando esos pagos. Y ahora que estas personas ya crecieron, están en las élites del poder, les están remunerando, obviamente, por medio de impuestos y contratos de gobierno y otros tipos de escándalos como, por ejemplo, no sé, el que viste con la plataforma cripto de FTX en Ucrania, que resultó ser un lavado de dinero mega fraudulento, o sea, de por sí ya es redundante eso, para el Partido Demócrata. O sea, no salen de nada, ellos ven a futuro, a generaciones y están cosechando a manos llenas. Entonces, a ver qué día nosotros nos despertamos y nos unimos con la madre patria en España para poder invertir en la cultura desde los Estados Unidos y que se nos remunere. No sé cómo lo ves tú, Miguel. De hecho, exactamente ahorita terminado contigo, en unos 20 minutos vamos a hacer un enlace, precisamente estas mesas de análisis. Después espero que participes tú también, como ya lo has hecho en alguna ocasión o en algunas. Nos vamos a enlazar con TLV1 de Argentina y con un nuevo medio español que se llama Impacto España Noticias. Es una cadena, de hecho, de radio. Van a empezar con televisión y están ahorita siendo un medio alternativo. Entonces, representan los mismos intereses nuestros y queremos hacer estas alianzas en las cuales después yo quiero que te involucres también para que lo que se vea en España o lo que tú hagas tenga impacto en España y a su vez tú les puedas dar entrada a ellos hacia tu mercado hispanohablante en Estados Unidos. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, este tipo de alianzas, y hay que trabajarlas, ¿no? Sí, sí. Ahorita ya, pues mucha suerte. Un saludo a los de TLV1. He tenido el privilegio de colaborar con ellos un par de veces también.
Un abrazo, don Juan Manuel. Eso siempre ha sido un gusto y de los que más han defendido, por cierto, la verdad, la ortodoxia. Me preguntan cuándo invito al padre. Voy a invitar otra vez. No he tenido oportunidad de hablar. A veces texteo, no muy seguido, honestamente. Está ocupado y todo. Pero sí, vamos a hacer si les interesa, voy a tratar de contactarlo para poderlo tener de vuelta aquí al canal. Gracias a todos ustedes, por cierto, que están aquí compartiendo, comentando. Nos encanta que hagan esto. Y obviamente, gracias. Un saludo, por cierto, que lo mencionaste, o también a Jaime Duarte, a Rodolfo también, por cierto, a todos ellos, lo del Cisne, a Ceci, a todos los que colaboran, ¿ok? Aquí en esta batalla cultural. Bueno, aquí está el ganas, Miguel, de bolitas. Y antes, para que no llegues tarde a tu en vivo, de bolita nomás ahí recuerdo a las personas que pues nos echen la mano ahí con la pasta dental, el desodorante, promoviendo este tipo de productos. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana, Miguel. Dios mediante, así será, y mientras vamos planeando a lo largo de estos próximos días lo del Foro Sao Paulo para hacer como una entrega especial. Perfecto. A nombre de Miguel Salinas y el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, que lo voy a poner aquí en pantalla, que no creo que se me olvidó, se despide un servidor, Luis Medina, deseándoles que tengan una excelente tarde, un mejor fin de semana, feliz Adviento, y como siempre nos despedimos diciendo, ¡que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey!